Bueno, vamos a hablar de economía. La consultora PwC dio a conocer un análisis a propósito de los datos del PBI, a propósito del comportamiento en el primer trimestre. Vamos a conversar a continuación con el economista Ramón Pampín, integrante de la consultora. Ramón, porque así hay datos interesantes, y uno puede observar, incluso tú publicabas ayer un tuit a propósito de esto, de un primer trimestre menos malo, y esto vinculado al comportamiento, entre otras cosas, del sector agropecuario. Ramón, buenos días, el gusto de recibirte a esta hora aquí en Valor Agregado en Radio Carve, y hablemos un poco de estos números del PBI, de la economía uruguaya y de la participación del sector agropecuario. Buen día. Martín, buen día, un gusto estar en contacto con ustedes. Como bien decías, esta caída, que recordemos a la gente, fue de menos 2,8% del primer trimestre del 2021 respecto al primer trimestre de 2020. Por lo menos en nuestro caso, esperábamos una caída mayor. Por eso es que decíamos ayer que no era un mal dato, aunque, como siempre lo hemos planteado en estos espacios que hemos tenido con ustedes, siempre hay que ir un poco más adentro del dato. No es lo mismo ese menos 2,8% para el sector de retail o para el sector de construcción o el sector agropecuario. O incluso dentro de cada sector, Martín, las realidades son muy diferentes. Es decir, esto no es raro, es idiosincrático que cuando se recopila una medida tan grande como es el Producto Interno Bruto, hayan comportamientos heterogéneos. Claro. Pero luego de lo que fue el golpe de la pandemia especialmente, sí, la reacción de los sectores ha sido muy similar, y por eso es que ayer hablábamos de esta evolución de la economía en forma de K, es decir, con algunos sectores que van para arriba y otros que van para abajo. Ramón, nosotros hacíamos referencia al agro en este trabajo que presentaron ustedes, destacan a la actividad agropecuaria y también a la construcción y sobre todo a lo que es la obra allí en el centro del país de la planta de UPM, y también todo lo que es el tema, por ejemplo, que hay un movimiento importante también de la instalación de la vía férrea Paso de los Toros Paso de los Toros Montevideo. Sí, de acuerdo, Martín. Déjame decir algo brevemente, que capaz que no es muy actual, pero siempre ha sido un debate de cómo se mide la actividad del sector agropecuario. El año pasado tuvimos un cambio en las cuentas nacionales metodológico, una actualización. Entendemos que eso puede haber contribuido en mejorar y en reflejar lo que es la evolución de la actividad del sector agropecuario. Dicho eso, como bien decís tú, nosotros en esa K, los dos sectores que vemos no solo en el primer trimestre del 2021, sino en los últimos trimestres, vemos que el sector de la construcción, especialmente concentrado por las obras de la tercera planta de celulosa, y el sector agropecuario, son los que están traccionando la actividad económica. Y bueno, en este caso, para nosotros, por lo menos lo que seguramente no teníamos tan previsto, era el buen desempeño del primer trimestre del sector agropecuario. Claro. Y todo lo que hace a la planta de celulosa y todo. Ramón, podríamos decir, y hablando un poco ahora de lo que es la tendencia de la economía en Uruguay, y viendo también, por ejemplo, lo que ocurre con esta nueva normalidad, caso Europa, por ejemplo, y el avance de la vacunación, que la tendencia de la economía es los datos generales, con la expectativa quizás del reinicio de otros sectores de la economía con mayor normalidad, a tener, digamos, una recuperación en la economía uruguaya. ¿Qué proyectan con respecto a la economía uruguaya en base a estos datos y en base también a lo que se ve o se puede esperar en torno a la evolución de la pandemia? Bueno, vuelvo al concepto de heterogeneidad, y por ejemplo, si bien el sector agropecuario justamente ha mostrado una evolución bastante sólida, así lo refleja el reporte del Banco Central de ayer, hablando de crecimiento en la producción de ganadería de carne, en lechería y en, por ejemplo, la producción de arroz. Seguramente la producción de ganadería de carne, hablando con gente que sabe más que uno del sector, muchas veces con ustedes mismos, que saben bastante del sector,
nos dicen que lo que es la ganadería de carne podría tener prolongarse ya mismo hacia el segundo trimestre. En el caso de la soja, ahí es como que, como he escuchado también en tus espacios radiales, es casi que hectárea por hectárea o predio por predio, pero en definitiva eso da una dinámica un poquitito extendida, aunque siempre con el agro, entiendo Martín, los partidos siempre empiezan de cero, digamos, es decir, influye mucho el clima y tal, y por eso es que ayer señalábamos que no era una señal de largo plazo. Creo que por condiciones idiosincráticas del sector agropecuario, más allá de que hay gente que la hace muy bien, pero siempre tienes variables que son muy difíciles de manejar. Te decía el de la construcción que, por ejemplo, la dinámica en torno a la tercera planta de celulosa, de repente no es la dinámica de otro tipo de construcciones. Y también tienes el otro palito, llamémosle así, de acá, que es el que va hacia abajo, el que está vinculado a servicios, a varios servicios en el sector no transable, que esos sí consideramos que no tienen señales positivas hacia adelante, por lo menos no las vemos con certidumbre. Entonces, hacia adelante, nosotros somos un poco, no sé si la palabra es pesimistas, pero digamos que todo lo que está sucediendo en el mercado laboral, que se ha estancado, recordemos que hubo una recuperación vigorosa, obviamente, luego de una caída fuerte en marzo, abril del 20, pero luego se estancó hacia finales de año, y bueno, ahora vamos a empezar a ver efectos rebote, porque por un tema aritmético simplemente, Martín, la caída en el segundo trimestre del año pasado del PIB fue de casi 13%, es decir que seguramente en el segundo trimestre del 2021 veamos crecimiento positivo, pero eso no significa que sea una señal de mediano o largo plazo, de decir, bueno, la economía uruguaya está yendo hacia adelante, y no va a ser más un efecto aritmético. Por tanto, es decir, creemos que a las debilidades que veíamos en la actividad económica ya desde 2015 en adelante, y que la pandemia solo las agravó, vamos sí a retomar seguramente los niveles pre-COVID durante 2022 en cuanto a producción, y ojalá en cuanto a mercado de trabajo, pero tampoco vamos hacia tasas de crecimiento muy importantes, más allá de esos efectos rebote que te decía. Está clarísimo. Economista Ramón Pampín, integrante de la consultora PwC. Muchas gracias, Ramón, y estaremos nuevamente en contacto para seguir analizando números que tienen que ver con la economía próximamente. Gracias por estos minutos. A la orden.